Bienvenidos a Estrategia Televisión. En este vídeo vamos a hablar de los sustitutos de los cazabombarderos F-18 Ejército del Aire, centrándonos en otro cazabombardero, en el Rafale francés. Eso sí, lo vamos a hacer de una forma operativa, no vamos a pararnos en cuestiones técnicas. De tal forma que aquellos que terminéis de ver el vídeo tengáis muy clarito cuál es el motivo por el que el Rafale es una opción válida o no válida para sustituir al F-18. En primer lugar, lo que tenemos que tener muy claro es que el Ejército del Aire siempre se ha caracterizado por ir un paso hacia adelante, al menos en los cazabombarderos. Podemos criticarle otra cosa como los AWACS, pero en los cazabombarderos el Ejército del Aire siempre ha ido un paso por delante. Cuando ha incorporado un sistema de armas, ha sido simple y llanamente para mejorar lo que ya había. Pasamos de Sabre a otro tipo de aviones mucho más modernos, mucho más avanzados, como el F-5, los Phantom, Mirage F-1, aviones distintos pero que cada vez fortalecían más el Ejército del Aire. De ahí llegaron los F-18, perdón, y de los F-18 pasamos a los Eurofighter. Y cuando llegaron los Eurofighter se fueron los Mirage F-1. Por eso el avión que venga ahora tiene que ser algo mejor que el F-18. ¿El Rafale francés es mejor que el F-18? Sí, claro, por supuesto, es mejor. Para empezar, es un avión más moderno, es un avión con mejores características aerodinámicas, es un avión más capaz, es un avión con mejores sistemas, por supuesto, es mejor que el F-18. Pero claro, la pregunta no es esa. La pregunta es, ¿el Rafale mejora en algo al Eurofighter? ¿El Rafale te puede aportar cosas que no te aporte el Eurofighter? ¿El Rafale va a suponer para el Ejército del Aire, si entra en servicio, lo mismo que supuso el F-18 cuando entró en su momento? Pues la respuesta es muy clara. Hace unos años, hace aproximadamente unos 10 años, el Rafale tenía una ventaja sobre el Eurofighter. Y es que el Rafale era un cazabombardero como tal, mientras que Eurofighter era un avión creado para misiones de superioridad aérea. Básicamente Eurofighter venía de heredar una doctrina militar aérea proveniente de la Guerra Fría, en la cual su objetivo fundamental era barrer a los cazas rusos. Mientras que el Rafale era un avión más multidisciplinar. No solamente tenía que tener capacidad de superioridad aérea, sino también, punto uno, ser embarcable, porque Francia le quería para su ejército del aire y para su armada, y punto dos, también ser capaz de atacar objetivos terrestres. Y claro está, en este punto el Rafale era superior al Eurofighter. ¿Pero qué ha pasado? Que Eurofighter se ha desarrollado la Tranche 2, la 3, la 4 y hoy en día el Eurofighter tiene como mínimo las mismas capacidades de ataque a tierra que el Rafale. Incluso la tiene superior porque el pod que utiliza el Eurofighter, el Liting, es bastante mejor que el pod francés que utiliza como designador el propio Rafale. Por lo tanto, hasta en ese aspecto el Eurofighter ha superado al Rafale. Por lo tanto, el Rafale, ¿qué iba a aportar al Ejército del Aire? Pues nos iba a dar un segundo caza moderno y avanzado, correcto, y vamos a seguir esa dinámica del Ejército del Aire y vamos a tener un avión bimotor, pero que simple y llanamente no iba a aportar nada que no aportase el que ya estaba en servicio en ese momento, que en este caso es el Eurofighter. Cuando llegó el F-18 aportaba muchísimas más cosas que el Mirage F-1, que los Phantom que había en ese momento, por supuesto que los Mirage 3 que también tuvimos en dotación, o los F-5 que también ensamblamos aquí además. Cuando llegó el Eurofighter tenía muchísimas mejores capacidades que el F-18. Sin embargo, la llegada del Rafale va a ser mejor que el F-18, por supuesto, pero no va a aportar absolutamente nada al Ejército del Aire que no pueda hacer el Eurofighter. Por lo tanto, en este aspecto, la realidad militar es que el Ejército del Aire, por primera vez en décadas, incorporaría un caza que no le hace avanzar, sino que simple y llanamente, como mucho, duplica la capacidad que ya tiene. No estoy diciendo ni mucho menos que el Rafale sea un mal avión de combate, de hecho es un avión de combate
extraordinario y durante muchísimo tiempo fue uno de los mejores cazabombarderos. Lo que estoy diciendo es que el Rafale, cualquier cosa que haga también la puede hacer el Eurofighter. Además, teniendo presente que el Eurofighter en un duelo dogfight o en un duelo de combate BVR está más capacitado que el propio Rafale. Y además hay una cosa que casi nadie sabe del Rafale, pero que yo os la voy a contar ahora mismo. El radar del Eurofighter es mejor que el Rafale, sí, eso por supuesto. De hecho, el Captor es un radar extraordinario. El Rafale, si por ejemplo con el S-80 estamos gafados, con el Eurofighter fue todo lo contrario. Eurofighter, todo lo que podía salir salió bien y lo que podía salir mal también salió bien. En este caso, el Captor, ya de por sí siendo un radar a principio de barrido mecánico, era infinitamente mejor que los radares más modernos de ese momento. Pero voy más allá, porque el Rafale tiene, digamos, un pequeño problema. El Rafale tiene un hándicap negativo que es bastante importante, y ese es su motor. El motor francés que lleva, esos dos motores que lleva fabricado por Snecma, son unos motores que tienen poca potencia. Por ejemplo, el Eurojet es muchísimo más potente. De hecho, el motor del Rafale es uno de los menos potentes que hay ahora mismo. ¿Por qué Francia no ha cambiado sus motores? Bueno, hay diversas opiniones, diversas teorías al respecto que tampoco nos van a aportar nada a este vídeo, pero la realidad es que hasta la fecha Francia sigue operando los dos motores Snecma con los cuales empezó a producir el Rafale y no lo ha cambiado. Pero esos motores, por ejemplo, al lado de los Eurojet, son netamente inferiores, no solamente en potencia, sino también a la hora de dar rendimiento a la aeronave. Por lo tanto, como veis, el Rafale no solamente no aporta nada que no te pueda aportar ya desde un punto de vista operativo el Eurofighter, sino que además el Rafale no tiene una serie de capacidades tanto en radar como en motor que puedan ir más allá de lo que te aporte o bien el Captor o bien el Eurojet. Si el ejército del aire comprase el Rafale, estaría en una situación en la cual sí, vale, tienes un avión más moderno que el F-18, te lo compro, pero no tienes un avión más avanzado y estás comprando un avión francés. Es decir, estaríamos haciendo algo parecido a la chorrada que se está haciendo con los aviones de entrenamiento, quitando el C-101, poniendo una avioneta turbohélice suiza y para rematar la faena queriendo cargar los cazabombarderos del ALA-23 para sustituirlos por aviones de entrenamiento avanzado. Y aquí más o menos sería lo mismo. Ahora todo os estaréis preguntando lo siguiente. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Nos quedamos con Eurofighter? No os preocupéis porque voy a hacer más vídeos de todas las opciones disponibles ahora mismo de cazabombarderos que hay, de todas, para sustituir a los F-18. Y al final acabaréis viendo que no es un tema sencillo, pero que hay que tomar una decisión. Y esa decisión al final solamente conduce a un avión que ya veréis cuál es. Obviamente yo tengo otra propuesta, tengo otra idea, de hecho ya hice un vídeo y la expliqué, por lo tanto no es nada nuevo, pero está claro que obviamente mi idea ni es la que comparten los generales, ni mucho menos la que comparten por lo menos los políticos. Bueno, políticos no, ahora mismo hay una dictadura corrupta, pero si hubiese políticos democráticos, pues obviamente no sé yo si van a tener esa misma opinión y dudo mucho que la pudiesen plasmar, aunque oye, nunca se sabe. Se han hecho cosas muy buenas, como fue por ejemplo la adquisición del F-18 por encima de otras opciones. Algunos puede que estéis pensando, pero bueno, si vamos a por el Rafale, podríamos tener un caza embarcado. Bueno, mi respuesta para usted es muy sencilla. Si quieres un caza embarcado, lo primero que tienes que hacer es un portaaviones compatible. Eso incluye un portaaviones que tenga catapultas, si no electromagnéticas, sí al menos de vapor. De hecho, el Charles de Gaulle las que utiliza son de vapor. Por lo tanto, ya te estarías metiendo en un portaaviones con unas características muy claras. Ese no serviría, por supuesto, para sustituir a los F-35, aunque si quieres hacer una armada muy potente, podría ser una opción, pero que te dotes para tu armada del Rafale no significa que tengas que dotar al ejército del aire. Y ya en último lugar, algunos os estaréis preguntando, bueno, ¿y no sería, por ejemplo, interesante dejar al Eurofighter como avión de superioridad aérea
y al Rafale como avión de ataque a tierra? Bueno, mi respuesta en este aspecto es muy clara. No tiene sentido tener un doble gasto logístico para hacer dos funciones diferentes que te la puede hacer un único avión. Con esto no estoy diciendo que tengamos que tener toda la fuerza aérea de Eurofighter, sería un error gravísimo. Sería un error gravísimo, aunque Eurofighter es el mejor por una cuestión de pura estrategia militar, lo suyo es tener dos aviones y que el segundo avión que tengas, al menos en algo, aunque solo sea una cosa, pero que mejore al que hay. Es como si tienes dos delanteros centro, típico delantero centro, un 88 metros, el típico delantero centro tanque. Dices, sí, pero es que uno sabe tirar penalti y el otro no. Al menos que tenga una cosa que le diferencie del otro. Y eso solo hay un avión que te lo da y ya haremos el vídeo correspondiente. Vamos a hacer vídeo hablando del F-15EX y del F-18. Como son dos aviones iguales, vamos a hacer el mismo vídeo para no generar muchos vídeos sobre un mismo tema. Luego haremos vídeo, por supuesto, sobre aviones monomotor y haremos otro vídeo sobre el F-35. Todo esto encaminado a cuál tiene que ser el sustituto del Eurofighter. Con el del Rafale ya hemos terminado. Que os quede muy claro que el Rafale no puede ser sustituto nunca del F-18 porque no te aporta nada, absolutamente nada, que no te aporte el Eurofighter. De hecho, motor inferior, radar inferior, en combate aire-aire bastante inferior y para rematar la faena, Francia no es un país que se caracterice precisamente ni por transferencia tecnológica ni por coproducción o ensamblaje de piezas, lo cual no tiene mucho sentido ponerte a ensamblar piezas cuando el Eurofighter directamente las fabricas. Gracias por ver el vídeo, es un honor informaros de la realidad. No dudéis en dejarme vuestras opiniones y nos vemos en el siguiente análisis estratégico.